Gracias por continuar con nosotros en la tarde en Venezuela. La oposición y el gobierno se reúnen a esta hora por segunda vez en Caracas como parte de la mesa de diálogo que se instaló el pasado 30 de octubre. Nuestra periodista Adriana Núñez Rabascal nos trae información de este encuentro que ya se desarrolla a puerta cerrada. Buena tarde, Adriana, adelante. Así es, muy buenas tardes, Joely. Precisamente en este momento te saludamos desde el Hotel Meliá Caracas, desde la sala de prensa, donde en algunas horas podrían venir hasta acá los representantes de gobierno y oposición que se reúnen por segunda vez en la capital venezolana, en Caracas, para adelantar esta mesa de diálogo que se emprendió con el Vaticano, así como también con la UNASUR y la anuencia de los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero. El día de hoy se tiene previsto que se avance en las conversaciones para la liberación de al menos 100 presos políticos que precisamente podrían ser liberados en las próximas horas, o al menos es la petición que ha hecho la oposición venezolana. También se ha solicitado precisamente que se abra un canal humanitario para que pueda llegar a Venezuela medicinas y alimentos escasos en este momento en el país, pero la principal propuesta de la oposición venezolana en esta mesa de diálogo es elecciones generales adelantadas o el referendo revocatorio para este mismo año 2016 y así poder sacar de manera constitucional del poder al presidente Nicolás Maduro. Ha propuesto en esta mesa de diálogo también el gobierno venezolano algunos planteamientos. Uno de ellos es acabar con lo que ellos denominan la denominada guerra económica, que a su juicio estaría financiada por factores externos, por la empresa privada y por factores de oposición. Sin embargo, se ha conocido extraoficialmente que esta mesa de diálogo el día de hoy podría extenderse hasta horas de la madrugada e incluso los opositores podrían amanecer en este hotel capitalino discutiendo con el gobierno nacional estas peticiones que hacen. Pues de lo contrario, si este diálogo no tiene resultados el día de hoy, la coalición de partidos opositores concentrados en la mesa de la Unidad Democrática se lanzará nuevamente a las calles y anunciará un nuevo cronograma de movilizaciones. Recordemos que fue suspendido el cronograma de movilizaciones que tenía previsto llegar hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, por solicitud del propio Vaticano. Ayer el presidente Nicolás Maduro tuvo un pronunciamiento en el cual le daba un ultimátum a la oposición. Vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro. Y estoy dispuesto a continuar trabajando en ese proceso de diálogo de paz. Eso sí, sin ultimátum, sin bravuconería, sin amenazas. No. Así no. Aquí se dialoga como gente buena, como gente de buena voluntad. Y estoy de acuerdo con toda esa propuesta. Continuemos nuestra labor. Hay que fortalecer toda la obra de gobierno. Escuchaban ustedes el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro ayer en la noche, pero también hay que decir que los planteamientos de la oposición siguen siendo unas elecciones anticipadas para cambiar no solo al presidente de la República, sino también gobernadores, alcaldes, y la Asamblea Nacional estaría dispuesta, la oposición, a ceder este tipo de elecciones para renovar todos los poderes públicos y poder garantizar la gobernabilidad en el país. Joely. Ok, Adriana, es la información que se registra en este momento desde Caracas. Entre tanto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó la solicitud de amparo constitucional hecha por el abogado Julio Pérez Graterol contra el Consejo Nacional Electoral, en la que pedía la reactivación del proceso requerido para un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Venezuela. Incorporamos a esta conversación a Thaís Peñalver, abogada, columnista y autora de La conspiración de los 12 golpes. Muy buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Joely, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Quisiera empezar por preguntar, en este momento ya están reunidas las partes, pero hemos conocido que el chavismo va a presentar un documental en el que, según su versión, expondría todos los ataques a las instituciones del gobierno de Nicolás Maduro. Es llegar a la mesa echándole sal a la herida, ¿no? O no es como para, de alguna manera, también incitar a la confrontación entre las partes. Sí, tenemos que recordar, yo creo que hay que partir de eso, entender a quiénes nos enfrentamos acá en Venezuela, quiénes pretenden quedarse en el poder en Venezuela. Quienes están en el poder no se quieren ir, no es un gobierno malo,
es un régimen dictatorial de corte socialista, amparado por los militares y de paso buscados en el mundo por delincuentes en diferentes tipos de delitos. Con eso se sienta la oposición venezolana en un diálogo. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros debemos tratar de luchar es porque se cumpla la Constitución. Nosotros no tenemos por qué sentarnos con ellos de buenas a primeras. Nosotros hemos cometido algunos que otros errores porque no tenemos representantes allí. Todos los expresidentes que se han señalado que están en este momento reunidos no representan a la oposición venezolana, representan al régimen de Nicolás Maduro, al chavismo. Si acaso nosotros tenemos el Vaticano, que es un mediador en este caso, pero que no está solamente del lado nuestro, aun cuando nosotros lo hayamos pedido. Entonces, tenemos que entender que nuestro enemigo llegó al poder después de haber conspirado 40 años, se ha mantenido en el poder con trampas y manipulando y con persecuciones, presos políticos y exiliados, incluso asesinando gente, y no se quieren ir. Ahora, pero en este video, el documento titulado Por la Paz, un documental de 20 minutos de duración sobre las campañas de odio y los llamados a la violencia desde grupos antichavistas. Este material que está presentando el chavismo y sobre todo retomando lo que dices que la oposición no tiene representación en esa mesa, ¿no es como dejarles el camino libre para que ellos dejen un precedente o sienten un precedente de lo que en todo caso y en su versión está haciendo la oposición contra la democracia en Venezuela? ¿No es suficientemente grave? Ellos tienen el control de los medios de comunicación. Han comprado medios de comunicación que ni siquiera sabemos quiénes son los dueños, pero mientras están matando a los venezolanos, esos medios de comunicación no reseñan la información. La prensa ha sido perseguida. En Venezuela no hay libertad de expresión. Ellos pueden hacer un documental. Ellos que han sembrado el odio, que quien primero sembró el odio en Venezuela fue Hugo Chávez, separó a un país en dos soletes, puso a pelear hermanos contra hermanos. Ellos pueden presentar allí y cualquier tipo de video, pero la realidad es otra. Y la oposición, que en este momento tiene la gran ventaja, porque el 80% de los venezolanos quieren que Nicolás Maduro se vaya, pues tendrá que escuchar el video. Pero los miles de niños que mueren por falta de medicinas, las millones de venezolanos que están buscando medicamentos y alimentos en este momento en la basura, la Venezuela que no puede salir, la Venezuela que en este momento está cansada, decepcionada, frustrada y que desea profundamente que se vayan lo más pronto posible, pues no podía perder la oportunidad de asistir a ese diálogo. Nosotros, si vamos a ese diálogo inteligentemente, podemos obtener muchas cosas porque, te repito, tenemos todas las de ganar. Hay que escucharlos. Yo no estoy de acuerdo con que los decisores se sienten en este momento, pero están allí, se han sentado y han hecho peticiones. Peticiones que tienen que ver con seres humanos, presos políticos. ¿Qué le dice eso al mundo? Que si en Venezuela hay presos políticos es porque hay una dictadura. Entonces están negociando presos políticos. Si nos entregan 100 presos políticos, que es lo que se presume, ¿eso va a ser a cambio de qué? A cambio de renunciar a nuestro derecho legítimo a revocar a Nicolás Maduro. A cambio de nuestro derecho legítimo de ir a unas elecciones de gobernadores que ellos la han eliminado por un plumazo violando la Constitución. Esa es la gran pregunta que nos queda a los venezolanos y que esta noche nos enteraremos a cambio de qué recibimos presos políticos. Porque si vamos a un referéndum, pues todos los presos políticos salen inmediatamente porque llegaría la justicia imparcial, oportuna y neutral a Venezuela. ¿Cuáles serían las señales que debería de enviar el chavismo al término de esta reunión para que el acercamiento, el diálogo que se ha hecho hasta este momento pueda tener una tercera parte? Porque no se ha abierto un canal humanitario, lo que mencionabas respecto a la liberación de los presos políticos, tampoco ha habido señales. Incluso Nicolás Maduro decía, yo no acepto ultimátums por parte de la oposición. ¿Cuáles serían los mensajes que podría enviar el chavismo o que estaría esperando la oposición para seguir en la mesa? No podemos esperar buena voluntad ni buena fe por parte del chavismo. Eso tenemos que estar claros. No estamos en una guerra, pero ellos se comportan con nosotros como si estuviésemos en una guerra. Nos atacan permanentemente. Si revisamos cómo se manejan los diálogos en el mundo en situaciones de guerras tremendas, pues no hay un alto al fuego mientras se discute o se dialoga. En este caso tampoco ha ocurrido así. ¿Qué esperamos nosotros del chavismo?
Yo creo que el chavismo, que no se identifica en este momento con Nicolás Maduro, debería apostar por el cumplimiento de la Constitución en Venezuela. Allí todos saldríamos ganando, tanto el 80% que quiere que Nicolás Maduro se vaya, como el chavismo que el día de mañana pueda convivir en democracia con los venezolanos. Pero tienen que deslindarse inmediatamente de Nicolás Maduro y apostar con nosotros el cumplimiento de la Constitución. Ese sería el único acto de buena fe que en este momento, a esta hora, mientras están reunidos, el chavismo podría o debería demostrar para la población venezolana que está sufriendo en este momento. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia negó la acción legal que buscaba reactivar el proceso para el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. ¿Seguir en la mesa no es seguirle regalando oxígeno al gobierno chavista? Tenemos que luchar y los espacios de lucha no se pueden entregar. Te repito, estamos acorralados por un régimen que no se quiere ir y que además no se puede ir porque han cometido tantos delitos que los están buscando en el mundo para ponerlos presos. De todos los tipos de delitos que te puedas imaginar o tu audiencia se puede imaginar, están buscados por corrupción, por narcotráfico, por todo tipo de delitos, repito. Entonces, yo creo que ellos deben en este momento ponderar qué es lo que van a hacer, porque nosotros tenemos que transitar el camino del revocatorio, tenemos que transitar el camino de las elecciones a gobernadores, a las elecciones a alcaldes, pero yo creo y estoy seguro, y lo he dicho en diferentes oportunidades, que desde el momento en el que ellos supieron el 6 de diciembre que habían perdido la Asamblea Nacional, el poder legislativo, no se van a medir más. Nosotros no tenemos un poder judicial en Venezuela. Ese Tribunal Supremo de Justicia no está al servicio de la justicia en Venezuela ni de los venezolanos. Está al servicio de sostener a Nicolás Maduro en el poder y a todo ese status quo que lo rodea y que no se quiere ir. Esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros los venezolanos, los demócratas, no las reconocemos porque no es un tribunal que está conformado por magistrados independientes comprometidos con la justicia de nuestro país. Thais, es muy importante todo lo que estás mencionando en el terreno político, pero la parte más dura es la cara del hambre en la gente, la crisis que se atraviesa en el país también en cuestión sanitaria. Quiero invitarte a que me acompañes a ver esta información, porque mientras esto ocurre en el terreno político, la crisis continúa su curso. Los venezolanos en situación de calle describen lo que enfrentan a diario para comer de la basura. Las peleas entre ellos por una bolsa de desechos dicen que está a la orden del día. Un pan viejo, imagínese, puede valer una puñalada. Nicole Colster, periodista en Entre 24 en Caracas, tiene el reporte. Familias completas dentro de la basura comiendo. Son venezolanos que viven en la indigencia, aunque muchos de ellos llevan años en las calles de Caracas. Aseguran que en estos últimos meses su situación ha empeorado producto del aumento de personas en la misma condición. En verdad hay demasiadas personas, ya hay niños, mujeres embarazadas en la calle y nadie los quiere ayudar. La basura da para comer por lo menos, pero uno no come basura, uno come comida. Buscando en la basura, en los McDonald's, los Arturos. Oye, que no se consigue el trabajo, no se consigue comida, no se consigue nada. Comer de la basura ha derivado en peleas entre ellos. Las bolsas de desechos que encuentran, dicen, son insuficientes para la cantidad de personas buscando alimentos en ellas. Peleándose por las bolsas de basura. Hay gente que hasta ha salido con heridas porque se pelean con navajas. Si me quitas un pedazo de pan viejo, pues eso amerita una puñalada. Entonces es fuerte, es muy fuerte. Hasta lo que hemos llegado, una bolsa para cada quien, entonces hay 5 bolsas y 20 personas, entonces todo el mundo quiere meter la mano. Ella en la misma condición, embarazada, también se alimenta de desechos. Imagínate, el día a día a veces es difícil y complicado porque a veces si no consiguen la basura, entonces uno tiene que pasar prácticamente el día muerto de hambre, a esperar a las 7 de la noche que vuelvan a hacer lo mismo, a botar la basura y esas cosas. Ni siquiera es la vez que yo me como una arepita. Denuncian que las instituciones del Estado ni las misiones sociales del gobierno les brindan protección. Los de Negripolita lo que hacen es, si lo ven a uno por ahí, caerle a golpe y llevarlo a pasar hambre uno. Más consigo uno en la calle que en la calle con ellos.
La doctora Marieta Real les presta atención médica voluntaria, los alimenta en la medida de sus posibilidades y alerta de la proliferación de enfermedades. La gente les está quitando la comida, pues hay mucha gente comiendo de la basura que no son indigentes. Entonces ya están llegando a los hospitales donde yo los atiendo en el Algodonal en condiciones precarias, a veces llegan hasta con 4 y 5 de hemoglobina, desnutridos, que cada vez hay también más tuberculosis y SIDA entre ellos. Si antes eran 200, ahora son como 500. Este grupo de personas se encontraba a las afueras de la Nunciatura. Piden a las instituciones del Estado ser tomados en cuenta al tiempo que le solicitan al gobierno de Nicolás Maduro que sus casos sean revisados. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN 24, Nicole Colster. Thais, con estos testimonios, el Vaticano, la UNASUR no son cómplices, en todo caso, del chavismo. ¿No tendrían que ya estar abogando para la apertura de este canal humanitario? Con urgencia, además. UNASUR definitivamente es cómplice. Yo no me atrevería a juzgar en este momento al Vaticano. Todavía no. Yo creo que tenemos que esperar. Yo quisiera que tu audiencia, tus televidentes entendieran que nosotros en Venezuela nos enfrentamos a un régimen que conspiró para llegar al poder durante 40 años. El marxismo, el comunismo penetró las Fuerzas Armadas. Durante 40 años intentaron darle 12 golpes de Estado a la democracia que duró 40 años. Ellos están en el poder. A ellos no les importa en este momento que los niños mueran de hambre. Allí faltó algo que es dramático, que es lo que ocurre cuando nacen los niños en los hospitales y las madres están desnutridas. Mueren las madres por desnutrición y quedan los niños huérfanos. Eso es un drama que estamos viviendo, sumado a todos los dramas que vivimos en Venezuela. A ellos no les importa lo que sufre el venezolano en este momento. Por eso no se van a medir en las elecciones. Por eso durante muchos años tomaron por asalto los poderes como el Poder Judicial, el Poder Electoral, las Contralorías, las instituciones, destruyeron todo el tejido institucional de Venezuela para que, llegado a este momento, pudieran tener un Tribunal Supremo de Justicia que se atreve a no reconocer al Poder Legislativo, que es el único poder legítimo que tiene Venezuela en este momento, porque lo elegimos 14 millones de venezolanos el 6 de diciembre. Por eso ellos hicieron todo eso, para que no el CNE obstaculizara completamente el único camino democrático que teníamos avanzando, que era el referéndum revocatorio, porque conspiraron para tomar el poder, llegaron al poder, utilizaron las elecciones para legitimarse, las utilizaron durante mucho tiempo para mantenerse en el poder, pero en ese momento es su peor enemigo una elección para el Nicolás Maduro y para el chavismo. Thais Peñalver es autora de La conspiración de los 12 golpes, pero estamos viendo que en este momento están sentadas las partes, la oposición y el chavismo en la mesa. En tu experiencia, en esta información que publicaste, parece que no hay un camino con una salida constitucional pacífica en esta crisis, porque al final las instituciones no tienen libertad, no tienen independencia, y el chavismo, por lo menos hasta ahora, no ha abierto la posibilidad de ir nuevamente a las urnas. Y yo añadiría, no le importa para nada que el mundo ya los reconozca como una dictadura. Aquí falta un personaje importantísimo en este diálogo. Cuba, los Castro, ¿dónde están en este momento? Los Castro dominan los hilos conductores de lo que hace Nicolás Maduro en este momento en Venezuela, pero no están sentados en la mesa. Es un actor que falta allí y que tenemos nosotros que exigir que se presente, porque si no, entonces estamos jugando a la nada. Tenemos que sincerarnos, no solamente con entender con quién nos estamos enfrentando, sino quién es el actor fundamental y principal en toda esta ecuación, en toda esta escena, en todo este show que han mandado. Yo te repito, nosotros no podemos dejar de utilizar, transitar o luchar en los espacios que se nos presenten. El diálogo es uno de ellos, pero tenemos que hacerlo inteligentemente. Tenemos que demostrar que nosotros tenemos el poder y lograr con ese poder, que no es otra cosa que el 80% de los venezolanos, esa fotografía de nuestras marchas, esa fotografía donde millones salen a nivel nacional. Esa es la carta de presentación ante el Vaticano y decirle a su santidad, el Papa Francisco, y a su representante aquí en Venezuela, cada uno de esos venezolanos que usted ve en esa fotografía quiere que Maduro se vaya, pero se vaya ya, y se vaya en el 2016, y que libere a Venezuela.
Ese es el llamado que hacemos los venezolanos y pretendemos que nuestros representantes de la Mesa de la Unidad Democrática se lo digan. No importa que ellos presenten 1000 videos, la realidad está en las calles, en miles de venezolanos registrando la basura, que se dice fácil, pero hay que tener una coraza para no sentarse a llorar cuando ves a tus hermanos buscando comida en la basura y ciertamente ya se matan. Nuestra situación es como de una posguerra. La incertidumbre, la inseguridad, la falta de medicamentos, la falta de medicinas. No hay país. A Venezuela se la han robado, la han tomado como un botín. La corrupción es tan grande que no tienen dinero ni siquiera para pagar insumos médicos y además tampoco les importa que las medicinas estén venciéndose en los puertos, medicinas donadas por el mundo entero, no las dejan entrar, no le permiten que ingresen. Entonces, con ese monstruo nos estamos enfrentando el 80% de los venezolanos. Aquí ya no tenemos una división de dos mitades, aquí ya no estamos polarizados, aquí nosotros los venezolanos que queremos vivir en libertad y en democracia somos una inmensa mayoría y queremos que Nicolás Maduro se vaya. Y te repito, no podemos evadir ningún tipo de lucha democrática y ciertamente estamos todos acorralados, pero hay que seguir luchando en todos los caminos que se abran. Ya, vamos a darle seguimiento puntual a esta reunión que se desarrolla en este momento entre la oposición y el chavismo en Caracas. Se prevé que se extienda durante varias horas, pero sin duda alguna hay una gran expectativa respecto a los resultados que arrojará este segundo encuentro. Thaís Peñalver, abogada, columnista y autora de La conspiración de los 12 golpes. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias a ti. Que tengan buenas tardes. Igualmente para ti.